a todo el pueblo argentino. Señores jueces, nunca más. Silencio en la sala. Silencio. Bueno, ese era el final del alegato de Julio César Estracera en el histórico juicio de los excomandantes. Cualquiera que lo haya vivido lo veía a Graciela Fernández Mejide recién asintiendo, puede recordar emotivamente lo que fue eso. También el doctor Arslanian fue uno de los jueces, por momentos creo que fue el presidente del tribunal que juzgó a los excomandantes de la dictadura militar. Sí, efectivamente. Y Graciela Fernández Mejide fue primero militante de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos y después una de las personalidades más activas en la Comisión Nacional por la Desaparición de Personas, que fue la que produjo ese libro histórico que es el Nunca Más. Es decir, estamos con dos protagonistas de ese tema que fue tan intenso en la transición democrática, en la primavera democrática argentina, que era cómo enfrentarse con el pasado tan terrible de que veníamos. Alfonsín, en ese área, conteste el que quiera de ustedes dos, era un tipo corajudo, contradictorio, empujado por una sociedad que lo empujaba más de lo que él quería, conduciendo a una sociedad de acuerdo a sus convicciones. Era valiente, era cobarde, era ¿qué Alfonsín con eso? ¿Voy yo? Dale. Graciela. Mira, yo conocí a Alfonsín cuando llegué a la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos en el 77. La verdad que yo iba a ver si conseguía algún dato del secuestro de mi hijo Pablo, que tenía 17 años. Él estaba ahí por convicción democrática. En ningún momento se podía, y eran pocos los políticos que estaban, éramos pocos todos en esos momentos. Y nadie podía pensar que había una especulación política, porque no era redituable a futuro. Para nada. Es más, cuando se armó la multipartidaria, poco tiempo antes de la democracia, quienes estaban ahí no eran la línea política de Alfonsín por parte del radicalismo. Era Contín. Era Contín, que sucedía a Balbín y que a nosotros nos decía: déjennos estos en manos nuestras. Yo estuve delante de él y nos decía: este es un tema de los políticos, a los militares no hay que irritarlos. Y Alfonsín estaba diciendo después, cuando ya se presentó como candidato y por la línea de renovación y cambio, estaba diciendo no a la autoamnistía, al mismo tiempo que muchos políticos y aún algunos que se decían de izquierda hablaban de una salida cívico-militar. Realmente él tuvo una visión, por eso uno puede hablar de un estadista. No es lo mismo ser un político que un estadista, es quien piensa a futuro. Y Alfonsín tuvo una visión clarita en Malvinas, al principio no tan clara, y después dijo: esto no va, porque estuvo necesitamos... en contra de la guerra, sí. Estuvo en contra de la guerra. Fue el único político que no fue al sur. Y no porque no creyera que la causa de Malvinas no fuera legítima, sino que pensaba que la aventura era loca. Nos enfrentábamos nada más y nada menos que con la OTAN. Con reclamar la soberanía, pero no con la guerra. Claro. Y después fue el único que percibió que para la sociedad argentina el recurrir a los militares, como se venía haciendo desde 1930, ya no era más una solución, porque los políticos recurrían a los militares y golpeaban a los cuarteles cuando no podían resolver sus propias contiendas políticas. Y él percibió que se había acabado. Por eso le dijo no a la autoamnistía. Y por eso ganó. De lo que vos contás, Graciela, a mí lo que más me impacta es eso. Un político en soledad yendo a un organismo de derechos humanos sin nada que ganar. Absolutamente eso, sin nada que ganar. Después con mucho para perder, se arriesgaba. Alfredo Bravo estuvo secuestrado 13 días y se le salvó la vida ahí. ¿Y eran Bravo, Alfonsín y quién más? No, bueno, estaba Oscar Allende. Miñones. Bueno, pero Miñones no venía solamente por ser político, era un papá, como era Augusto Conte, que venía de la Democracia Cristiana, como era yo. Nosotros teníamos la obligación de estar ahí, no teníamos otra.
no era meritorio que nosotros estuviéramos ahí. Estábamos peleando por la vida de nuestros hijos y después, para cuando todos tuvimos clarito que los habían matado, para que hubiera justicia en su nombre. Él no era su caso, como en el de Alfredo. Alfonsín es el que impulsa el juicio y Alfonsín es el que retrocede con la obediencia de vida y el punto final. Sí, pero no fue. ¿Cómo quedan? Creo, yo los escuché atentamente y reflexionaba cuando ustedes señalaban una supuesta contradicción. Yo creo que él no fue contradictorio en esto. Efectivamente, él tenía su propuesta y creo que con esta propuesta él gana la elección. Yo creo que el justicialismo, nosotros perdemos la elección por tener una propuesta, por tener como propuesta frente al fenómeno de la desaparición masiva de personas, la ley de amnistía militar, la ley de autoamnistía. Yo creo que la inteligencia y... Que se consigna el pacto sindical militar. Digamos. Pero yo creo que el fino sentido político de él, la sensibilidad, hizo que interpretase muy bien la demanda social y que su propuesta fuera valiente, como que lo fue, e impulsó con una ingeniería adecuada la persecución en una primera instancia, digamos, a los máximos responsables. Pero estamos hablando de 1983 allí. Cuando se producen los procesos de los sucesos de Semana Santa, había corrido agua bajo el puente y las condiciones políticas internas habían variado sustancialmente. Ahora, Yo recuerdo perfectamente lo que fue la Semana Santa, los planteos militares, el riesgo enorme que había respecto a la democracia, de modo que, y después que con el tiempo lo explica. Al principio creo que costaba entender esa decisión, pero luego es explícito. Y lo dice con todas las letras, que debió tomar decisiones bajo un marco de coacción, ¿no es cierto? Ahora, ¿no se equivoca ahí? Yo, a ver, especulando un poquito y pensando, porque finalmente es muy subjetivo todo, ¿no? Pensando en él como estadista. Porque, en principio, ninguna democracia se interrumpió en ningún lugar del continente. Desde aquel momento hasta ahora, con lo cual uno puede pensar que si se hubiera mantenido y siguiendo los juicios, tampoco hubiera pasado nada. Pensando como estadista, y en segundo lugar, es como la primera gran desilusión de la democracia, cuando uno piensa en la gente que descree la política, qué sé yo, ese momento es un momento así como bisagra, donde muchos jóvenes que habían entrado con ganas, con movilización, dicen, no, esto, pero si yo me acuerdo el desánimo con la obediencia, sobre todo más con la obediencia de vida que con el punto final, porque todavía con el punto final como que habría quedado un espacio muy grande para el juicio, pero la obediencia de vida fue como un baldón que me parece que hasta hoy lo estamos pagando. Yo creo que sí, conozco el fenómeno, incluso todos los cuestionamientos que se derivaron a partir de eso, pero no lo veo, insisto yo, como una defección, sino más bien como la evaluación de un político que está en una situación determinada y que juega y está en medio de una serie de tensiones y tiene que tomar decisiones rápidas, inmediatas, ve un peligro cierto, posible, cree que debe defender, que evitar la intensificación de la crisis y que tiene un modo de poderla conjurar, y creo que actúa bajo ese tipo de condiciones. No creo que haya habido de su parte, honestamente, una defección. Coacción de un lado, pero tenía movilizada a toda la población, la plaza expectante y, creo yo, dispuesta a apoyarlo a él si la decisión hubiese sido otra. ¿Puedo contestar a eso? Sí. Tenemos una pésima costumbre, los porteños, creer que el país se acaba en la General Paz. Alfonsín no tenía solamente los levantamientos ahí en Rico y los carapintadas de acá. También lo tenía en el interior. Y hay que pensar en un interior muy conservador, muy apegado todavía a los cuarteles. Sí. Es otra Argentina. A ver, yo podría decir hoy, tenés razón, Ernesto, ningún otro país de América Latina que iba recuperando su democracia después fue objeto
de un atentado a esa democracia. ¿Cuántos países de América Latina juzgaron a los militares? Ninguno. Ninguno. Y no solo de América Latina, de ningún país del mundo, porque Nuremberg, y ahí se equivoca el país, fue un juicio hecho por los vencedores, 4 países que vencieron a Alemania. Con una legislación Oíme, ex post. yo he hablado con los jueces que no tenían antecedentes en los cuales basarse para este juicio. Y en Grecia, que también hubo un juicio después de la dictadura, fue un juicio de los militares hacia los militares, que en realidad era una aspiración de Alfonsín, que los militares se juzgaran a sí mismos. Cuando intervienen Antes las de la cámaras, reforma del Código de Justicia claro Militar. que sí. No. No. Con la reforma. Con la reforma. La reforma dijo, y esta fue la gran Estableció una novedad. instancia de apelación civil. Claro, cual. hay una instancia de O un apelación y abocamiento. por eso pudo abocarse la O un Cámara. abocamiento, perdón, porque la alternativa era un recurso de apelación frente a la decisión del Tribunal Militar, o bien directamente en caso de renuencia, de una reticencia de parte del tribunal en juzgar, que era lo que en definitiva estábamos viendo, la facultad de abocarnos directamente, asumir la jurisdicción y juzgar el caso. Que fue lo que se produjo precisamente porque veíamos que el Tribunal Militar estaba más orientado a investigar la vida de las víctimas que de los victimarios, ¿no? Graciela, ¿cómo era el trato personal? A ver, el trato personal fue cambiando con el tiempo. Porque yo al principio me enojé. ¿Y cómo me enojé con la obediencia de vida? Fui a la Corte en demanda de la inconstitucionalidad. Pero lo que yo tenía claro, que para recuperar la democracia había que respetar lo que en ese momento la instancia superior, que era la Corte Suprema, y el Parlamento determinaran. Porque si no, seguimos haciendo en la Argentina que respeto las leyes que me convienen y las que no me convienen no las respeto. Y esto creo que es una vocación que tenemos y una característica de la cual tendremos que corregirnos rápidamente si queremos en serio una democracia. Después, yo con Alfonsín nunca fui radical, es más, digamos, fui adversaria cuando se hizo la alianza. En la interna de la alianza yo competí con Fernando de la Rúa, perdí y fui leal a los compromisos que se habían tomado, pero cada vez tuve más afecto por Alfonsín, y no solo por lo que había sido en el tema de derechos humanos, sino porque cuando vi cómo el comportamiento de muchos políticos, yo no tengo una tradición partidaria, aun cuando ayudé a formar un partido político, como nunca utilizó, y fue de los pocos que no utilizó el máximo poder como es la presidencia para un beneficio personal o de grupos. Nunca hubo un testaferro defendiendo los intereses económicos de Alfonsín. Muchas gracias, Graciela. Esto parecería que debería ser lo común. Desgraciadamente todavía no lo es en nuestro país. Muy gentil, muchas gracias ustedes. por